Un saludo a los estudiantes de la materia probabilidad y estadística. En esta oportunidad veremos el cálculo de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. A partir de la base de datos que se observa en la planilla del Excel, podemos observar 10 variables con sus respectivos datos. Si localizamos el cursor en las columnas donde se encuentran las variables, podemos observar en la barra de estado la cantidad de celdas ocupadas de cada variable. En este caso, todas las variables ocupan 3992, es decir, 3992 celdas que ocupan los datos incluidos el encabezado de cada columna. A este total de celdas tenemos que descontar una, que es la que corresponde al nombre de la variable. Bien, entonces tenemos 3991 datos para cada variable. Bien, para calcular la frecuencia de esta cantidad de datos, que es una base de datos robusta, vamos a hacer uso de las funciones del Excel. En primera instancia, vamos a identificar el valor máximo de la serie de datos de la variable respectiva. Es decir, vamos a ubicar a través de la función máxima del Excel, voy a seleccionar los datos por teclado o por comando. Yo sé que va de la celda A2, que sería 2 puntos, hasta la celda A3992. Si colocamos 3992, va a agarrar todos los datos de esa variable. Le doy enter y tenemos que el valor máximo que se encuentra en la serie de datos de la primera variable, de la variable 1, corresponde al valor de 76.131. De igual forma, el valor mínimo a través de la función mínimo, seleccionamos el número de datos que va de la 2 hasta el A3992. Cerramos paréntesis y corresponde al número 28. La clase va a ser un dato 5 y el intervalo de clase va a ser igual a, abro paréntesis, al rango, que es igual al valor máximo menos el valor mínimo, cierro paréntesis, dividido entre el número de clase, que es un dato conocido, que sería igual a 5. Por tal motivo, redondeando, vamos a tener que el intervalo de clase es de 15.221. Este dato es importante conocer para determinar los límites inferiores y límites superiores de cada clase. El límite inferior va a ser igual a el valor mínimo y el límite superior va a ser igual a el valor mínimo sumado el intervalo de clase. Cierro paréntesis o le doy enter. Entonces, el límite superior de la primera clase es igual al límite superior, límite inferior de la segunda clase, es decir, que esta celda va a ser igual a esta y le doy enter, y para arrastrar y me haga la misma operación a las demás celdas, jalo, pero no tengo nada en el límite superior. En el límite superior de cada clase voy a considerar el primer cálculo, en la cual corresponde al límite inferior más el intervalo de clase. El intervalo de clase es la celda N5, N6. Esta celda la voy a inmovilizar colocando la simbología peso antes y después de la letra N. Le doy enter, selecciono, como ya está inmovilizada la celda, la suma va a ser siempre el valor del intervalo de clase ya calculado.
Entonces tenemos el límite inferior de la primera clase 28, límite superior de la primera clase, esta a la vez se convierte en el límite inferior de la segunda clase y así sucesivamente. Ahora bien, para calcular la frecuencia de cada clase se selecciona las celdas que vamos a determinar el número de datos que se va a repetir de cada clase. Tenemos que seleccionar, luego vamos a llamar a la función de frecuencia, donde también nos piden la cantidad de datos. Como sabemos que los datos va desde A2 hasta A3992, aquí seguido de punto y coma, y seleccionamos las celdas que pertenecen al límite superior de las clases, selecciono, cierro paréntesis y antes de dar enter vamos a apretar la tecla control y shift y enter. En ese momento nos calcula la cantidad de datos que se repiten dentro de esta clase. Entre 28 y 15.249 existen 3.923 datos que están en esta clase y así sucesivamente. La sumatoria total va a ser igual al número de datos, es decir, a 3.991 datos. Posteriormente pasamos a llenar la siguiente tabla. Tenemos la clase que se mantiene y aquí donde dice límite de clase se procede a colocar de la siguiente forma. El valor del límite inferior y el límite superior separado por un guión, es decir, 28 a 15.249 hasta completar la última clase, es decir, que el límite inferior 60.911 guión va hasta 76.131. Posteriormente, la frecuencia se hace copiar todas las celdas de frecuencia, control C, y se posiciona y se lo coloca como datos. Tenemos los mismos datos. Y el porcentaje o la frecuencia relativa va a ser igual a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Es decir, tenemos que dividir la celda de la primera clase sobre el total multiplicado por 100 y tendríamos en porcentaje. Con la finalidad de que esta fórmula recurrente sea igual para todas las celdas, tengo que inmovilizar el valor correspondiente a la sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, con la simbología peso procedo a inmovilizar la celda para luego jalar y realizar la respectiva operación. Es decir, tenemos un total del 100% de los datos que está comprendido entre las 5 clases. La primera clase con el 98.30%, la segunda clase 1.38% y así sucesivamente. Seguido vamos a colocar, seleccionamos el límite de clase y la frecuencia absoluta e insertamos un gráfico de tipo barra que me permite visualizar el comportamiento de la frecuencia de datos, es decir, en el eje de las abscisas están el número de clase y en el eje de la ordenada la frecuencia. Podemos colocar, editar su leyenda de cada eje y en este caso vamos a colocar el nombre de clases y en el eje Y vamos a colocar el rótulo de frecuencia.
Damos enter, quitamos el título, seleccionamos con botón izquierdo las barras, botón derecho, y podemos agregar una etiqueta de datos que va a corresponder al número de datos de cada clase, que corresponde justamente a la frecuencia absoluta. De igual forma podemos realizar la selección con control, seleccionando la primera columna y la de frecuencia relativa, colocamos insertar y de esta forma me permite graficar ya los porcentajes. De igual forma editamos la leyenda del eje de las abscisas, que son clases y frecuencia acumulada. Posteriormente lo que vamos a hacer es llevar a el formato de la ficha técnica esta tabla de frecuencia absoluta y frecuencia relativa, así como los dos respectivos gráficos. Una vez en la ficha técnica, como pueden observar, tenemos los resultados encontrados a través de la tabla de distribución de frecuencia y los dos respectivos gráficos. Entonces tenemos nosotros de esta manera concluido la siguiente práctica.